buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte, sábado 18 de febrero. Es un nuevo fin de semana y es un tiempo para descansar, para estar con familia, con amigos y para estar también con Dios, no olvidarnos de nuestro Dios. Y por eso los fines de semana nos reunimos. Ayer tuvimos nuestra reunión familiar y mañana domingo nos volveremos a reunir estudiando la primera carta de Corintios, el capítulo 2. Por ahora, yo le voy a invitar a que ore conmigo, a que le entreguemos esta meditación esta noche a Dios, nuestro Señor, y que nos hable a través de su palabra. Señor, en esta noche te damos gracias por un nuevo día, por una nueva noche, un nuevo fin de semana, Señor, en el que te pedimos ayúdanos a seguir caminando, Señor Jesús, de tu mano. En ti confiamos, Señor, que tú seas nuestro norte, donde siempre tenemos apuntando nuestra brújula para dirigirnos. Señor, en esta noche te pedimos, ábranos a través de tu palabra y transforma nuestras vidas y nuestros corazones de la manera en la que las personas, las historias que hay en la Biblia, esos personajes fueron cambiados y transformados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero vamos a hacer la meditación en esta noche de un solo versículo, pero de toda una historia del libro de los Hechos, el capítulo 4. Hechos, capítulo 4, y el versículo en el que vamos a meditar esta noche es el versículo 13. Dice así: los gobernantes, al ver la osadía con que ellos hablaban, Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Esta historia es una historia muy interesante, tiene muchísimos detalles alrededor y comienza con la famosa historia del mendigo lisiado en las puertas del templo, al que se le acercan Pedro y Juan, que estaban caminando por allí, y al él pedirles le dicen, pues no tengo ni oro ni plata, pero de esto que tengo te doy, y allí se da el milagro, y a raíz de ese milagro Pedro comienza a predicar, porque muchos empiezan a ver al que era mendigo y lisiado por ahí, y entonces se da el milagro y todos lo ven. Y entonces Pedro aprovecha y empieza a predicar acerca de Jesús y les dice, es Jesús el poder que ha levantado a este lisiado. Y dice que se convierten 5,000 en Pentecostés, cuando había descendido el Espíritu Santo y Pedro también había predicado, se habían convertido 3,000. Aquí dice la palabra, se convirtieron 5,000. Pero, pues obviamente esto causa dificultades. Y en este caso entran en escena los saduceos, que son una de las sectas del judaísmo en la época de Jesús, que controlaban el templo. Pero además los saduceos no creían en la resurrección y eran un grupo muy poderoso, controlaban el templo, eran la familia del sumo sacerdote, ellos ponían el sumo sacerdote, entonces eran un grupo muy importante para Roma y para los judíos, tenían muchísimo poder y no creían en la resurrección. Y pues resulta que Pedro y Juan están hablando de un resucitado que ahora sana a lisiados. Entonces ellos le echan mano a Pedro y a Juan, los encarcelan y después de escucharles hablar, ellos dicen en el versículo 13 que leímos, dieron la osadía con la que hablaban y además reconocieron algo muy importante, que eran gente sin estudios, sin preparación, que era gente del vulgo, dice en otras versiones, pero dice, quedaron asombrados por eso, porque no parecían gente del vulgo. Y recordamos el antes de Pedro, de Juan no mucho, porque Juan no interviene mucho en los evangelios, pero Pedro sí interviene por montones en los evangelios, y recordamos al Pedro de los evangelios, y era casi que una persona totalmente diferente. Normalmente metía la pata, era impertinente, tenía que hablar de primero y normalmente no hablaba bien o las cosas como eran correctamente, no entendía las palabras de Jesús.
Pedro es todo un personaje en los evangelios. Pero llegamos al libro de los Hechos y en su primera predicación de Pedro se convierte en 3.000, en la segunda se convierte en 5.000. Y aquí los saduceos, las personas probablemente más importantes del momento, el capítulo 4, menciona a varias personas por nombre propio, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, todos miembros de la familia del sumo sacerdote, gente muy importante y por lo tanto gente muy instruida, muy preparada, muy estudiada, y se encuentran a estos dos sin ningún estudio, pero hablando de una manera. Y terminan reconociendo, que termina diciendo el versículo 13, que era Jesús. Terminan reconociendo, dice el versículo 13, que habían estado con Jesús. Y tiene que pasar algo en nuestras vidas, que las otras personas vean y reconozcan que es Jesús. Ahora, no simplemente pasó Jesús, ¿cierto? Pasó el Espíritu Santo, obviamente, que recibieron en Pentecostés, que una de sus funciones era recordarles todas las palabras de Jesús y que ellos entendieran. Pero también pasó tiempo, ellos no simplemente Jesús resucitó, ascendió, se fue y empezaron a predicar. Pasó una serie de tiempo antes de que todas estas cosas comenzaran a suceder. A veces pensamos, por ejemplo, en la conversión de Pablo, en la que meditamos hace poco, y pensamos que Pablo, camino a Damasco, se encontró con Jesús y después salió a predicar, pero la Biblia nos dice que pasaron 3 años. Pablo pasó 3 años en Damasco, después subió a Jerusalén, se encontró con Pedro, con Jacobo, después fue a Antioquía con Bernabé, que lo tomó a su cargo en Jerusalén. Fueron a Antioquía y desde Antioquía fueron comisionados él y Bernabé y arrancaron su primer viaje misionero junto con Juan Marcos. Pasó un tiempo que a veces no somos conscientes, en el cual Pedro, Juan, los discípulos, así como en la vida de Pablo, tuvieron tiempo de meditar, de reflexionar en las palabras de Jesús, en lo que había sucedido, con la ayuda del Espíritu Santo que ya tenían, y resultan estos tremendos personajes. Una de las curiosidades de los idiomas bíblicos es que el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, tiene el griego koiné, que es griego común, el idioma que se hablaba en la plaza de mercado, en todos los lugares. No era el griego clásico con el que escribieron los filósofos, era griego koiné. Pero el griego, el mejor griego que tiene el Nuevo Testamento, es curiosamente la primera y la segunda carta de Pedro. Y algunos estudiosos dicen, se pegan de ahí para decir, no lo pudo haber escrito Pedro porque él era un pescador. ¿Cómo va a tener mejor griego al escribir Pedro que Pablo, que era fariseo, de fariseos, de la escuela de Gamaliel y todo? Y pues este versículo está respaldando eso. Está diciendo que si era gente del vulgo, y dice la Nueva Versión Internacional, eran gente sin estudios ni preparación, pero no hablaban como gente sin estudios ni preparación. Hablaban de una manera que hizo creer a los más escépticos que no creían ni siquiera en la resurrección, les hizo creer que estos hombres habían estado con Jesús. Eh, Esa es la obra de Dios. Y es lo que nosotros debemos esperar que pase en nuestra vida. La obra de Dios. Que la gente note y pueda ver en nosotros que hemos estado con Jesús. Le voy a invitar ahora. Señor, en esta noche damos gracias por tu palabra y damos gracias por estos tremendos personajes, Pedro y Juan, pero especialmente por Pedro, que es un personaje que podemos ver más de cerca en los evangelios y en Hechos, y que podemos entender la importancia de estar con Jesús, la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y la importancia de que lo que te pedimos cada noche en las meditaciones, en cada una de nuestras oraciones, que tú nos cambies, que tú nos renueves, que tú nos transformes, así como cambiaste a Pedro y a Juan, así como ellos fueron transformados por ti. Que los demás, aún los más escépticos, como eran los esenios en su época, reconozcan que hemos estado, Señor, con Jesús. Te damos gracias. Bendícenos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen fin de semana y recuerden mañana 10:30 de la mañana nuestra reunión familiar. El Señor los bendiga. Hasta luego.